Volvemos con más entrevistas. Lo que vamos a escuchar y dialogar en los próximos minutos es un tema que genera preocupación por una parte, pero también esperanza por otra. La preocupación porque es increíble cómo alguien puede terminar involucrado en un tema judicial sin estar involucrado y a veces hasta sin saberlo. Y lo otro que, claro, a pesar de que se viven momentos sumamente complicados, al final la justicia y la verdad prevalece. Paola Valenzuela nos acompaña, una joven que hace 4 años se vio involucrada en un caso de contrabando, de mercadería ilegal, cuando se detuvo a un camión que traía mercaderías sin los respectivos elementos justificativos para ingresar al país. Y de eso pasaron varias cosas, inclusive estuvo detenida en prisión por un tema que luego la justicia determinó que no cometió. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Como un antecedente muy rápido para la colectividad, ¿cómo termina Paola Valenzuela detenida por un tema de aduanero, por un delito aduanero, sin saberlo? Y sin saberlo porque nunca se enteró que había estado inmiscuida en un proceso judicial hasta cuando va la policía y la detiene. Así es. Bueno, buenos días, Fabricio. Realmente este caso es un caso que yo lo voy llevando ya 4 años. Justamente el 23 de febrero se cumplen 4 años. El 23 de febrero del 2014 fui detenida ilegalmente y trasladada a la cárcel de aquí del Centro de Rehabilitación Social. ¿No sabía lo que pasaba? No. La verdad es que... Usted se dedica, iniciemos, ¿cuál era su actividad? ¿En qué trabajaba? Yo me encargaba siempre de la cuestión laboral. Yo trabajaba en el área de recursos humanos en una empresa. En una empresa, y adicional también trabajaba particularmente con personas particulares, pero mi tema era el exclusivo, que es recursos humanos. ¿No era comerciante? No, para nada. ¿Nunca fue comerciante? Nunca fue comerciante, jamás. ¿Y cómo termina involucrado en un tema de delito aduanero por ingreso de productos de manera ilegal, contrabando al país? Justamente cuando fue la detención, mi familia, amigos, empezaron a investigar el por qué era mi detención. Porque el día que me detuvieron, simplemente me dijeron que estoy prófuga de la justicia y que hay una orden de captura. Así que me trasladaron inmediatamente a la cárcel. Justamente en ese momento mi familia le cogió como abogado defensor al doctor Otto Torres. Fue el doctor Otto Torres mayor el que fue a la cárcel y me comunicó que hay un problema muy grave en mi contra, ya que yo aparezco como propietaria de una mercadería, de un contrabando que era de un costo muy alto. Vamos por partes. En delitos aduaneros, claro, son delitos de índole penal. Sin embargo, hay un procedimiento para llegar a una sanción de esta naturaleza, que es la cárcel del involucrado. Debería haber una audiencia de formulación de cargo, una notificación para que usted asista. O sea, todo un proceso inicial para decir, bueno, usted no correspondió, tiene que ir preso. ¿Qué pasó con ese proceso inicial? Es aquí donde realmente Fiscalía tiene que responder, porque Fiscalía, conjuntamente al doctor Carlos Ibarra, actuó en mis espaldas. ¿Por qué? Porque Fiscalía jamás me notificó para que yo rinda una versión. Nunca. ¿Nunca recibió una notificación por parte de Fiscalía? Nunca. Fiscalía dijo: señora Paola Valenzuela, usted está involucrada en un delito, necesitamos su comparecencia. Pero hubieron audiencias. Hubieron audiencias, y todas las audiencias se hicieron sin mi presencia. De hecho, en la etapa de formulación de cargos, porque a mí me formulan cargos sin que hayan tenido una versión mía. De hecho, incluso cuando yo estuve detenida, cuando ya fue la audiencia donde me iban a juzgar, me iban a juzgar a más de 3 años de prisión, y me iban a hacer pagar una multa de más de $50,000. Por eso fue que a buena hora el fiscal de turno, el doctor Edgar Pacheco, se dio cuenta de todas las irregularidades que había dentro de ese proceso, y pude demostrar mi inocencia, porque yo no era ninguna dueña de ningún contrabando. De hecho, hay testigos, hay 8 testigos que dicen que Paola Valenzuela es vendedora ambulante y que se dedica a la compra y venta de ropa usada. 8 testigos falsos.
Entonces, es una historia, y de hecho yo traje aquí los documentos para más o menos narrarles cómo fue el episodio. Todo esto le pude resolver es dentro de prisión. Dentro de prisión... ¿Usted detenida? Yo dentro de prisión, exacto. Pero hay un tema importante aquí. Cuando se inicia esta acción supuestamente involucrándole en este tema de delito aduanero, hay una representación, me refiero de la defensa, en este caso suya, que actúa como que usted había dado la potestad a este profesional para que la represente en el proceso judicial, cuando tampoco era cierto. Hay un solo documento donde se encuentran mis dos nombres y mis apellidos, donde dicen que Paola Valenzuela se dedica a la actividad de compra y venta de ropa usada. Y en ese documento está la firma del doctor Carlos Ibarra y la supuesta firma mía, firma que es falsa, que por medio de peritajes logré comprobar que era una firma falsa. Ahí empieza un poco su proceso de defensa cuando se determina que esa no es su firma. Exacto, ahí es donde empiezan prácticamente a llevarme el proceso en mi contra. O sea, el proceso empieza a llevarse solamente en mi contra. ¿Por qué? Porque dentro del proceso, les voy a explicar para que puedan entender. Dentro del proceso aparece en el delito aduanero de inicio el dueño del chofer, que le contrata al doctor, exacto. La dueña del vehículo es la señora Marta Pozo. Esta señora Marta Pozo contrata los servicios del doctor Carlos Ibarra. De hecho, hay miles de documentos de la señora Marta Pozo y de mí solo hay uno. Marta Pozo le contrata al doctor Carlos Ibarra para que libere el camión. El doctor Ibarra libera el camión, libera al chofer, perdón, libera al chofer. Marta Pozo también solicita que le devuelvan el camión. El doctor Ibarra solicita el camión, pero no le pueden hacer la devolución del camión. ¿Por qué? Porque para poderle devolver el camión tiene que aparecer la dueña de la mercancía y ahí sí poder sacar el camión. Entonces pasan pericias, se hace un montón de situaciones periciales de la mercancía y ahí es donde aparece el escrito donde dice que Paola Valenzuela es dueña de ese contrabando prácticamente, es el único documento. Una vez que aparece este documento con mi firma falsa, se abre una investigación. Se abre una investigación en contra de Paola Valenzuela, de los cuales el doctor Carlos Ibarra presenta 8 testigos, en un documento que dice Marcia Paola Valenzuela Vaca, presenta los siguientes testigos para demostrar que esa mercancía es de ella, ¿no? De los cuales los 8 testigos dicen claramente que soy vendedora ambulante y que me conocen. E incluso hay un documento de una persona, Blanca Fabiola Salazar, que dice que me conoce hace 35 años. Que ya me conoce 35 años. ¿Y su edad es? Yo tengo 36 años. Cuando estaba en la cárcel tenía 32 años. O sea, le conocí antes de que nazca. Exacto. Ajá. Yo no entiendo cómo... Cuando hizo la declaración, usted tenía 32 años y decía que conocía 35. Es decir, le conoció 3 años antes de que nazca. Ya. Una vez que se procede a esa investigación, hay los 8 testigos. El fiscal, el doctor Raúl Bolaños, Iván Raúl Bolaños, solicita al agente, porque también hay un agente que investiga el caso. Y de hecho, en la audiencia, cuando tuve para la audiencia de juzgamiento del delito aduanero, el policía dice que no me llamó, que no hizo nada. O sea, él no me investigó. Y eso lo dice, él mismo con sus propias palabras lo dice. Y todo lo que me está contando en este momento, usted no lo sabía. No. O sea, usted no tenía ni idea de nada. Usted estaba tranquila viviendo su vida. Mientras tanto, alguien en el sistema judicial a su nombre estaba supuestamente defendiéndola y supuestamente atendiendo su caso e involucrándola en esta situación. Claro, es que estuve prófuga de la justicia. O sea, entonces, ante esa ausencia, el juez que llevaba la causa establece que ante su no comparecencia en las audiencias usted está prófuga. Exacto, porque una vez que se inicia esta investigación con esos 8 testigos, nada más, empieza a haber la audiencia de formulación de cargos. En la formulación de cargos me llevan a juicio el doctor Carlos Ibarra, justo en el día de la audiencia que es de formulación de cargos. El doctor claramente dice que no tiene ninguna, que no tiene ninguna objeción alguna que realizar en esta primera parte de la audiencia. Simplemente dice eso,
que se siga el proceso y me formulan cargos. Una vez que me formulan los cargos, empieza la etapa de juicio. Ahí es donde empieza a haber el engaño a los jueces y la utilización de mi nombre. Porque en esa audiencia, en las audiencias ya de juicio, donde me llevan a juicio, el doctor Ibarra tiene algunas audiencias fallidas. En una de ellas, el doctor Ibarra presenta un certificado falso de la Clínica Metropolitana, donde dice: Paola Valenzuela no puede presentarse a este juicio porque está en el lecho del dolor. Ella padece de hepatitis más hígado graso. Y de hecho el certificado médico consta en el proceso. Es por eso que el juez dice: bueno, si Paola Valenzuela está grave de salud, pues suspendemos la audiencia para otra fecha. Vuelven a haber audiencias fallidas y justo en otra audiencia, en una audiencia del mes de marzo del 2013, es ahí donde el doctor Carlos Ibarra dice: desconozco del paradero de Paola Valenzuela. Tengo entendido que se ha trasladado a vivir al Cotopaxi. Y es más, el doctor dice claramente: la inasistencia de mi patrocinada obedece a la falta de colaboración de la misma. ¿Qué esperaba con algo así? Obviamente, exactamente, porque... Y hay que tener referencia. Mientras paralelamente pasado esto, usted hasta ahí nada. Tampoco sabía nada. No, tampoco, porque esa fue la audiencia del 8 de marzo del 2013. Ya, bueno. ¿Cuándo me entero? Me entero cuando estaba dentro de prisión. Un día va la policía y la detiene. Justo fue en las votaciones. En elecciones. Sí, fue en votaciones. Yo fui, voté y me dijeron: Paola Valenzuela está detenida, punto. Me trasladaron a la cárcel. Fue dentro de la cárcel donde realmente empezamos a averiguar. De hecho, el proceso no había, porque el doctor Otto le tocó mucho, con mucho esfuerzo, trató de conseguir ese proceso, porque el proceso no lo encontraba. Entonces, yo al doctor Otto le decía: doctor, no tengo ni siquiera idea de qué se trata. Y de hecho, a mi esposo, cuando fue a la cárcel, yo le dije, porque yo le conocía muy bien al doctor Ibarra, y yo le dije: tengo un proceso, policía, es bien gravísimo, llámale al doctor Ibarra. Recién ahí cuando estaba preso, cuando estaba detenido. No, antes yo ya le llamé al doctor. El día que yo el día que me llevaron a la cárcel, yo le llamé porque me sabía de memoria el número de celular del doctor. La llamada fue hecha altavoz con la policía, frente a la policía, porque fue la policía la que me prestó el celular. Yo le dije: doctor Ibarra, me acaban de detener, por favor, déme averiguando. Y él me dijo claramente: Paulita, debe tratarse de un error. ¿Cómo voy a imaginar? Si me dice debe tratarse de un error, ¿cómo puedo pensar que el doctor... Pero usted conocía anteriormente al doctor, al abogado. Claro. ¿Cuál era la relación que tenían anteriormente con respecto? El doctor Ibarra era abogado de la empresa donde yo trabajaba y adicional le conocía de hace tiempo atrás, porque el doctor Ibarra ha sido una persona muy conocida aquí en la provincia de Imbabura por todos los casos que se los ha llevado. Y de hecho, son 10 años que yo he trabajado en el área de recursos humanos, igual en el Ministerio de Trabajo. Exacto, sí. De hecho, yo en varias ocasiones hasta le recomendé al doctor Carlos Ibarra. Entonces podría decir que incluso había una amistad entre el doctor Ibarra y yo. De hecho, justamente, bueno, la crisis cuando yo estuve dentro de la cárcel, fue ahí cuando mi esposo ya me dio la noticia, y el doctor Otto Torres, de que estoy involucrada en un delito de enero y que es el doctor Carlos Ibarra el abogado defensor. Entonces, todo esto empieza desde ahí. Cuando ya me dieron todas las malas noticias, me dijeron, el doctor Otto me dijo: Paulita, no va a salir de la cárcel. Es imposible que salga de la cárcel. Usted tiene que pagar una pena y tenemos que ser valientes y salir adelante. Y había la sentencia. Porque ya, exacto, solamente tenía que llegar a la sentencia. Ya no tenía la opción de presentar pruebas, ni nada. Entonces, fue ahí cuando estuve dentro de la cárcel. Bueno, la cuestión de la cárcel era algo muy duro, porque usted atraviesa por situaciones muy dolorosas, porque allá no es un ser humano, usted allá es un número. Y de hecho, nunca me voy a olvidar en mi vida lo que algún rato me dijo un guía: ¿qué es eso? Soy eso, que me cuenta del 1 al 3, yo le digo el 3, y me dijo: eso es lo que tú eres aquí, eres un número, no eres persona aquí, eres un número. Entonces, esas situaciones son muy dolorosas. De hecho, yo hasta llegué al punto de matarme, quise suicidarme, porque estar encerrada en 4 paredes, saber que no voy a salir libre. Y que no tenía culpa. Me sentía demasiado mal.
Y luego de todo esto, inician acciones, el tiempo nos queda muy corto, tenemos apenas 4 minutos. Inicia una acción y la justicia retoma nuevamente el caso y reconoce un error procesal. Sí, llega la audiencia, puedo salir libre, salí libre, y ahí es donde el doctor Edgar Pacheco dice claramente: señores del tribunal, hemos sido víctimas del engaño. La señora Paula Valenzuela no tiene nada que ver en este caso. En la audiencia de supuestamente iba a dar la sentencia. Exacto, de su caso, sí. El fiscal que supone debería haberle acusado a usted, frena el tema y dice: señores, sí, aquí hay un error. Él valientemente dijo: no, aquí hay un error, este proceso tiene muchas irregularidades, porque él se dio cuenta, hay muchas irregularidades, y sobre todo nunca le llamaron a la señora a rendir una versión, no hubo una citación por parte de Fiscalía, y de hecho ninguno de los testigos le conoce a Paula Valenzuela. Fiscalía falla terriblemente en el proceso. Exactamente. Entonces ahí es donde me declaran mi inocencia y yo salgo libre. El tribunal solicita inmediatamente una investigación, justo en el mes de junio del 2014, que se inicia inmediatamente una investigación para saber qué persona indujo el error y el engaño a los jueces. Ahí empieza la otra historia mía, porque lamentablemente tuve que estar frente a muchos actos de corrupción. Uno de ellos es que me delegan un investigador, el doctor Pablo Aníbal Herrera, y yo le digo: doctor, tenemos todas las pruebas, tenga. Primero, esa firma es falsa, quiero pericia. Solicitamos pericia, la pericia obviamente se determinó que la firma es falsa. Yo presenté una grabación donde mi esposo le graba al doctor Carlos Ibarra, porque le pregunta al doctor Ibarra: ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi esposa tiene este problema? Y el doctor Ibarra le dice así, con mucha tranquilidad: solo tomé el nombre, nada más. No hay nada ilegal, yo solo tomé el nombre, no hay nada ilegal, no se preocupe, mañana va a salir de la cárcel a las 4 de la tarde. Aparte de eso, yo presenté como pericia a los testigos, porque también demostré que los testigos son falsos. También presenté el certificado médico, donde yo determino que yo no tuve hepatitis, ni tampoco hígado graso, y pude determinar que también el médico falsificó esa enfermedad mía, o sea, falsificó el documento diciendo que tengo una enfermedad falsa. Todo eso presenté en menos de 1 año. Sin embargo, mi proceso se quedó casi 3 años en investigación, bajo la supervisión del doctor Pablo Aníbal Herrera. Es ahí donde realmente tuve los desplantes prácticamente de la Fiscalía. O sea, Fiscalía jamás estamos hablando del siguiente proceso, la siguiente parte. Estoy hablando del fraude procesal. Sí, porque a mí mismo me tocó costear todo. Porque ya la primera vez ya declararon inocente. Exacto. Ya en la etapa de fraude procesal, a mí me tocó costear los viajes, a mí me tocó entregar los oficios, a mí me tocó hacer absolutamente todo, y Fiscalía no aportó con un granito para poder demostrar y decir: no, la señora Valenzuela sí es inocente, pues hagamos alguna gestión. No Finalmente, pasó eso. Nos queda pocos segundos. Se termina el proceso luego de 3 años de esta tortuosa situación que le toca enfrentar, y se pronunció ya la justicia. ¿Y qué estableció la justicia? Ya, después de que hubo destitución del fiscal, porque lamentablemente yo estoy rodeada de una mafia, realmente, que me perdonen que diga de esta manera, sí, porque lamentablemente el yerno del doctor Carlos Ibarra era el fiscal provincial, el doctor Andrés Jaramillo, y sin embargo, una vez que se actuó con la salida con la destitución de Pablo Herrera y con la salida del fiscal provincial, y asumió otro fiscal, el doctor Genrea, esto empezó a fluir, y con mi denuncia en el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura inmediatamente hizo todas sus investigaciones pertinentes, destituyó y todo eso. Ahí es donde empieza a abrirse el camino mío. Y gracias a Dios tuve el acompañamiento del fiscal, el doctor Johnny Hurtado, quien fue el encargado de llevar mi proceso, y llegamos a la etapa de juicio, de sentencia, donde demostramos absolutamente todas las pruebas ante el tribunal. Se ratificó su inocencia en el proceso, y también se estableció que se indujo al error procesal a los jueces por parte de los involucrados. Sí, al doctor Carlos Ibarra le sentenciaron porque fue el actor, le acusaron, él fue el culpable absolutamente de todo. Entonces, como actor intelectual del delito, le dieron una pena privativa de libertad de 6 meses, y adicional algunas condiciones como las disculpas públicas, tiene que presentar la sentencia en la página del Consejo de la Judicatura, no puede salir del país. Pero ¿qué pasa? Que él presenta
solicita una suspensión de la pena. Medidas sustitutivas, exactamente. Exacto, presenta la suspensión de la pena, el tribunal generosamente le da la suspensión de la pena y en ese momento él acepta la sentencia a cambio de cumplir con ciertas condiciones para no ir a la cárcel. Oh, sorpresa, después, ¿qué hace? El doctor apela a la sentencia. O sea, justo cuando fue la audiencia de la suspensión de la pena, después de 3 días, apela a la sentencia, el tribunal otra vez le permite la apelación de la sentencia, pero ¿qué pasa aquí? Que le siguen, o sea, le aceptaron incluso la suspensión de la pena, en ningún momento eliminaron la suspensión de la pena, y eso creo yo que fue algo muy incorrecto. Sin embargo, en la última audiencia que tuvo el día viernes, la ratificaron, se volvió a rectificar. Y tendrá que cumplir. Y tendrá que cumplir, con la excepción de que él puede seguir ejerciendo en su campo de abogado, en el libre ejercicio. Una situación, una historia que parece de película que se dio aquí en la provincia de Imbabura, que ratifica que en el sistema judicial todavía hay cosas que corregir y que por lo menos en algún momento también hay instancias como el Consejo de la Judicatura que en esta ocasión respondió de manera adecuada a lo que aparentemente y evidentemente, según lo han determinado los jueces con sentencia y documentos, era una situación totalmente injusta. Agradecemos a Paola por contarnos su historia. Concluimos el espacio de entrevistas en esta mañana. Amigos televidentes, me despido, pues les invito a que sigan con más de aquí en Café Noticias.